Un saludo a todos, es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de caminar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. La palabra es maravillosa, es el lugar más seguro que tenemos, es el lugar al cual acudimos en los momentos de mayor presión en nuestra vida. Conocer la Escritura no es algo opcional, conocer la Escritura es una grande necesidad para todos y cada uno de nosotros. Realmente requerimos, ¿verdad?, penetrar, no superficialmente, sino profundamente en la revelación de la palabra. Y esa revelación viene realmente del Señor. Él nos revela su palabra con la finalidad de que podamos disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado. La vida en Dios es una vida maravillosa, llena de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos dice la propia Escritura, yo no les doy la paz como el mundo la da. Quizás el mundo nos da la paz basado en las cosas que poseemos, pero realmente la riqueza no puede darnos la seguridad que nos da Dios. La seguridad que la riqueza da es una seguridad realmente, ¿verdad?, utópica, algo no real, una seguridad ficticia hasta cierto punto, porque en un momento determinado pensamos que una riqueza nos puede sostener cuando realmente vivimos cosas extremas que la riqueza no puede suplir. Una enfermedad ha acabado con grandes fortunas. En un año se van las fortunas buscando la salud. Pero realmente si buscamos a Dios, Él llama lo que no es como si fuera y lo llama por su nombre. Y en ocasiones, ¿verdad? Pues nosotros nos encontramos atribulados por enfermedades que realmente no hay forma de poder resolver o solucionar. Así que es en Dios donde encontramos esa seguridad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él nos ha dicho la verdad y realmente aún ni la muerte podrá arrebatarnos las promesas de aquel que nos libró, aquel que pelea nuestras batallas. Jesucristo es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, el Dios de los vivos y de los muertos. Así que no tenemos ninguna dificultad en esperar, confiar y permanecer en Él. Es la seguridad para nuestras almas. Así que gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho hasta hoy. Vamos a recordar un poquito lo que vimos esta ocasión pasada y hablábamos de Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 28. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Seguir a Cristo no es fácil, no si una persona lo va a seguir verdaderamente, decíamos. ¿Por qué? Porque su llamado se opone a lo que piensa la mayoría de las personas. Su llamado es un llamado de amor, de gozo y paz, sí, pero no es un llamado a una vida de felicidad, comodidad y abundancia. El llamado de Cristo no es a la salud y riqueza material y física. Por el contrario, el llamado de Cristo es a una vida de abnegación y servicio o sacrificio. Si alguien va a seguir a Cristo, le cuesta todo cuanto es y cuanto tiene. Y Cristo no hace acepción de personas y es necesario que nosotros meditemos en estas cosas. Moisés es un ejemplo de un hombre que rechazó todo cuanto el mundo le ofrecía realmente por seguir a Dios y sus promesas. Su fe es una fe abnegada, vaya. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Verdad? Aunque realmente lo que marcaba el mundo para Moisés, habiendo sido una persona recogida en el río Nilo, ¿verdad? Por las nodrizas o las personas que estaban junto con la hija del faraón, recogieron aquella canasta donde un niño hebreo había sido lanzado al río. Con la esperanza de que viviera, que alguien lo encontrara y lo pudiera conservar, ya que había una orden de matar a los niños varones, dada por el faraón. Entonces, las mujeres ahí se reunieron, trajeron al niño que lloraba en aquel canasto y lo trajeron y lo vio, y aquella mujer quedó maravillada de verlo pequeño, indefenso, ¿verdad? Y ella sintió compasión en ese momento. Algo nació en ella, algo se colocó en ella. Y ella y la hermana de Moisés dijo, te puedo traer una mujer para que lo
lo alimente y vea por él durante sus primeros días. Así que dijo que sí, y ella fue y trajo a la madre de Moisés, que lo alimentó y lo amamantó durante todo su crecimiento, durante sus primeros años. La fe de Moisés realmente fue una fe expiatoria, una fe que eligió a Dios y al pueblo de Dios y no al mundo y sus placeres. Cuando Moisés nació, el rey de Egipto había decretado esa ley que ordenaba dar muerte a todo hijo varón recién nacido. Así que Israel estaba creciendo numéricamente muy rápido, por lo que tuvo temor de que se convirtiera en una amenaza hacia la seguridad de Egipto. Los padres de Moisés, actuando en fe, se escondieron a Moisés en el río en una canasta pequeña, y Moisés tenía solo 3 meses de edad. Así que los padres de Moisés sabían que la hija de Faraón se bañaba en cierta parte del río y tuvieron la esperanza de que ella, al encontrar al niño, se quedara con él y lo criaría, y ese hijo, ¿verdad? Y eso hizo ella realmente, eso hizo ella. Así que Moisés lo dejó todo. Él sacrificó todo por Dios y sus promesas, la simiente prometida. Así es que la madre se encargó de decirle que él era un hombre importante al cual Dios había salvado, con la finalidad de provocar que después la nación de Israel fuese hacia la libertad. Hebreos capítulo 11, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Caminamos en fe. Caminar en fe es que en ocasiones no entendemos algunas cosas, comprendemos la voluntad de Dios y en ese momento determinamos obedecerlo. Cualquier persona que nos observa quizás dice: se volvió loco, perdió la cordura, no sabemos qué le sucedió. Dice que ahora es aleluya. Bueno, pues hemos escuchado muchos testimonios referentes a eso, donde la decisión realmente nos aparta de un camino que la gente considera normal. Ir a la escuela, trabajar, tratar de ser millonario, ¿verdad? Casarnos, tener una buena casa, cuentas aquí o fuera del país, ¿verdad? Y desarrollarnos como hombres con capacidad económica grande. Podríamos decir que esa sería una meta probablemente, o que trataras de ser el hombre, ¿verdad?, que va a expresar, ¿verdad?, conocimientos, nueva ciencia, investigando, ¿verdad?, haciendo las cosas que según la capacidad o el don, el talento que tienes, pudiera darte, para hablarle al mundo, ¿verdad?, y enseñarle las bases de la ciencia. Podría ser eso. Pero al final te das cuenta de algo, ¿verdad? Que hay un propósito más allá realmente de las cosas materiales. Y es prepararnos para una vida eterna, la vida de Dios, la vida en el Señor, ¿verdad? Y eso es a veces lo que no logramos entender, pero hoy es necesario que tú y yo entendamos. La vida es algo más que levantarme, acostarme, entrar, salir, comprar o vender. La vida es una persona, se llama Jesús, y el que tiene a Jesús tiene la vida, y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. La fe de Moisés entonces fue una fe resistente, una fe que valientemente miró a Dios y no a los hombres. Esto está registrado en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 13 al 15. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Parece que Moisés huyó porque le tenía miedo al Faraón, decíamos así, pero no es así. Porque Hebreo dice que él dejó Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Esto es una contradicción? Claro que no es una contradicción. La respuesta se da en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esto demuestra que al parecer Moisés durante años había pensado y sabía que él sería el libertador de Israel. Es muy probable que su propia madre se lo hubiera enseñado cuando la hija de Faraón, desconociendo quién era, la tomó como nodriza de Moisés. Éxodo 2, 6 al 8.
Y cuando la abrió el cesto donde Moisés estaba, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Ciertamente ella le enseñó las grandes promesas de Dios a Abraham, ¿verdad? A Israel. Cualquiera que sea la fuente, al parecer el Espíritu de Dios se cernió, ¿verdad?, sobre Moisés desde temprana edad, y despertó en él el sentido y el pensamiento de que sería él el libertador de su pueblo. Él debía de guiarlos de regreso a Israel. Sin embargo, Moisés hizo todo lo contrario. No obstante, él sabía que la voluntad de Dios y su propósito era que él librara a su pueblo, ¿verdad? Y dice que Moisés pensaba dirigir a Israel en una rebelión contra Egipto para librar al pueblo de Dios. Él no le temía al faraón. Moisés estaba lleno de valor. Sin embargo, cuando el pueblo se rehusó seguirlo, lo dejaron solo. Él tenía que sentir temor en el sentido de sabiduría, temor en el sentido de discreción, no desaliento ni desesperanza. Él no perdió la fe en Dios. Él tenía que sentir temor para salvar su vida. Moisés presentía y conocía su misión en la tierra, ¿verdad?, que debía liberar a Israel cuando Dios lo decidiera, cuando Dios lo determinara. En aquel momento el pueblo no lo seguía, pero él creía que Dios lograría que el pueblo lo siguiera a su debido tiempo. Como vemos, él continuó creyendo y se mantuvo en su creencia durante otros 40 años. Así es que él huyó a tierra de Madián y allá permaneció. Hechos 7:30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hebreos capítulo 11, el versículo número 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. La fe de Moisés realmente fue una fe salvadora, una fe que creyó en el mensaje de salvación de Dios. Este versículo se refiere al gran día de liberación y salvación para Israel. Dios estaba preparado para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto era un símbolo del mundo. Es como cuando nosotros hemos sido salvos para venir a Jesucristo. Estábamos inmersos en el mundo, en las actividades del mundo, en las pasiones, deseos, alimentando las cosas que no eran correctas en nuestra vida. Y Dios había pronunciado juicio. Esto significa la destrucción de los primogénitos sobre el pueblo de Egipto por sus injusticias, ¿verdad? Cuando se preparaba para ejecutar el juicio final a aquellos que creyeron en Dios, se les ordenó matar un cordero puro y rociar su sangre sobre los postes de la puerta de su casa. La sangre del cordero inocente serviría como señal de que el juicio venidero ya se había llevado a cabo. Cuando viera la sangre, Dios pasaría de esa casa.
De manera simbólica, la Pascua ilustraba la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Salvador del mundo, el Cordero sin defecto. Ilustraba su vida impecable, y la sangre rociada sobre los postes de la puerta ilustraba su sangre derramada por el creyente. Éxodo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Comparemos esto con Juan capítulo 1, el versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos que el método de salvación de Dios era la sangre derramada sobre los postes de la puerta. Génesis 12 al 48 podemos leer esta cita, ¿verdad?, para ver con mayor profundidad este aspecto. El método de salvación de Dios era la sangre derramada sobre los postes de la puerta. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Podemos aquí observar la gran fe de Moisés. No solo hizo todos los arreglos pertinentes para escapar del juicio, ese juicio de Dios que aquella terrible noche, sino que explicó detalladamente que a partir de ese momento se debía cumplir la Pascua cada año. Él nunca dudó de la salvación planificada por Dios para su pueblo. Él nunca dudó que Dios cumpliera sus promesas, que Él le daría a Israel la simiente prometida. Romanos capítulo 5, el versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No podemos salvarnos nosotros mismos. Es Él el que hizo el sacrificio perfecto para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos capítulo 9, el versículo número 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lucas 22:7 nos dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Esto se refiere a la cena del Señor. Históricamente, la Pascua proviene del tiempo cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Éxodo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Por causa de sus injusticias, Dios había pronunciado juicio sobre el pueblo de Egipto, quitándole los primogénitos, preparando la ejecución del juicio final. Los que creían en Dios debían sacrificar un cordero puro y salpicar su sangre en los postes de sus casas. Entonces la sangre del cordero inocente serviría como señal de que el juicio que venía ya había sido ejecutado sobre el cordero sacrificado. Viendo la sangre, Dios pasaría por alto esa casa. Los que creían en Dios
aplicaron la sangre a sus casas y fueron salvados. Pero los incrédulos no la aplicaron y ellos fueron destruidos. La Pascua simboliza la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Cordero sin mancha representa la vida sin pecado de Cristo. Juan capítulo 1, el versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre salpicada en los postes de la puerta representa la sangre de Cristo vertida en favor del creyente. Era una señal de que la vida y la sangre del Cordero inocente había sustituido al primogénito. El comer el Cordero representaba la necesidad del alimento espiritual obtenido de Cristo, el pan de vida. El pan sin levadura, pan sin leudar, representaba la necesidad de quitar el mal de la vida y de la casa del creyente. Mateo 26, versículo número 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Además del cordero y el pan sin levadura, la fiesta judía de la Pascua era celebrada con 4 elementos para comer y beber. El primer elemento era que se colocaba un recipiente con agua salada en la mesa para recordar a la familia las lágrimas vertidas por sus antepasados durante los 430 años de esclavitud en Egipto. Lo segundo era un plato con hierbas amargas. Debía recordarles las amargas experiencias de la esclavitud de sus antepasados. La tercera cosa era que una especie de pasta de frutas, charosé, con gajos de canela, debía recordarles el trabajo de sus antepasados haciendo ladrillos de barro y paja para las ciudades y construcciones egipcias. La cuarta cosa que estaba en la mesa, se usaban 4 copas de vino para recordarles las 4 promesas de Dios dadas en Éxodo capítulo 6, versículo 6 al versículo 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Promesas que manifestaban el librar a sus antepasados de la esclavitud egipcia. Es preciso notar que toda la celebración de la Pascua estaba referida a hechos históricos. Celebraba un acontecimiento del pasado. Pero la Cena del Señor es mucho más que recordar una historia del pasado. Es celebrar que el corazón y en la vida del creyente al Cristo vivo hasta que Él retorne. Es recordar el poder potencial del Cristo vivo en la vida del creyente. Ahora, un poder explosivo que mediante la cruz ha sido hecho posible.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa fe de Moisés que llevó a la nación a salir de Egipto, donde todos prepararon su masa para el camino, llevaron sus bienes y salieron rumbo a la tierra prometida, siendo guiados, perseguidos por el pueblo de Egipto. Llegaron hasta el mar Rojo, y ahí en ese lugar clamaron a Dios, y Dios le habló a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Esta vara, extiéndela sobre el mar. Y el viento comenzó a correr y a correr esa tarde hasta que las aguas se abrieron, y se vio un camino que había con paredes de agua hacia los lados, y aquel camino seco por el cual todos ellos cruzaron. La salvación se encontraba al otro lado del mar. Había que caminar. Así es que ellos pudieron transitar por las profundidades de ese mar, abierto a esas aguas, en seco, y al sacar la última persona, el pie, en el otro extremo, los egipcios caminando detrás de ellos, lanzándose a esa vereda en el mar seca, yendo, cabalgando para tratar de alcanzarlos. Ese mar se cerró, muriendo así los ejércitos del faraón, y ellos pasaron siendo libres. Hubo una grande celebración, y esto es lo que pasa en las áreas emotivas nuestras. El Dios nuestro es un Dios real, un Dios muy poderoso que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos, sin emoción, con un entendimiento claro, lo que Dios nos ha dicho es real, y tenemos nosotros que permanecer en Dios todos los días de nuestra vida, para que de esa forma podamos alcanzar un día a ver su cara o su rostro resplandecer en nuestras vidas. Ese es el Dios nuestro, un Dios eterno, maravilloso, extraordinario, que nos ama entrañablemente. Hebreos capítulo 11, verso 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En este versículo se habla de cuando Israel cruzó el mar Rojo, un milagro fenomenal controlado enteramente por Dios. Dios abrió esa brecha a través de la cual ellos pasaron. La fe de Israel fue una fe que obedeció a Dios en contra de fuerzas innumerables. Las fuerzas a que se enfrentaba Israel eran tres. Una de ellas era la persecución del ejército egipcio. La segunda era el mar Rojo enfrente y las cordilleras montañosas a ambos lados. Y la tercera era su propia murmuración e incredulidad. El pueblo estaba atemorizado, estaban cercados y sin salida, tenían un rey y un pueblo encolerizados persiguiéndolos. No había probabilidad alguna de que el ejército egipcio dejara vivo a ningún prisionero, porque Egipto había perdido a todos sus primogénitos a causa del ángel de la muerte. Israel estaba condenado y el pueblo lo sabía. Las probabilidades eran insuperables a menos que Dios interviniera y los liberara. Moisés, el líder de Dios, se sintió estimulado en creerle a Dios. Él dio un paso al frente y le gritó al pueblo, Éxodo 14, versículo 3 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Maravillosas palabras.
palabras que repercuten en el tiempo, palabras que hoy se hacen presentes. No teman, levanten sus cabezas. Todo lo que hoy vivimos, del coronavirus, de todo lo que hemos experimentado hasta hoy, dejará de ser. Caminaremos y glorificaremos al Eterno, al Todopoderoso, porque Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano y le pertenecemos a Él. Él se levanta como el Dios de Israel, como el Dios eterno, como el Dios al cual adoramos y al cual exaltamos hoy. La salvación del Señor se ha proclamado en este mensaje. Ha despertado fe en el corazón del pueblo, obedeciendo la orden de Dios. Moisés levantó su vara y la movió sobre la faz de las aguas. Tras haber hecho esto, un fuerte viento del este comenzó a soplar sobre la faz de las aguas. Sopló con tanta fuerza que las aguas se dividieron. Imaginémonos esto: dos grandes muros de agua con una senda de tierra seca en medio. Pero la salvación del pueblo se encontraba del otro lado. Si podían llegar allá, estaban a salvo. Se estaban quejando, sí, pero el mensaje del siervo de Dios, Moisés, los había hecho creer en Dios. Ahora estaban viendo el poder de Dios eliminar las insuperables probabilidades. En verdad, Él había echado atrás el mar y les había hecho un camino de tierra seca para que lo cruzaran y estuvieran a salvo. Ellos creyeron en Dios y echaron a andar en la fe de Dios, quien les había prometido que los llevaría a la tierra prometida. Qué ilustración tan clara de la salvación para nosotros y todas las personas de hoy en día. No importan las probabilidades. Dios superará las probabilidades y nos salvará si solo creemos y seguimos a Cristo como Dios manda. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo número 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Salmo 28, verso 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe de Israel fue una fe que los liberó y les trajo protección. El pueblo creyó en Dios, por esto fueron liberados a pesar de las insuperables
probabilidades que tenían en su contra. Pero no solo esto, ellos se encontraban protegidos en todo momento. Sus enemigos los perseguían. Era de noche cuando Israel cruzó el mar y cuando el ejército egipcio llegó a la orilla. Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los egipcios estaban espiritualmente cegados a la obra de Dios y fueron endurecidos en su pecado. Después de todo, los hijos de Israel no eran un ejército, eran un cuerpo de gente indefensa que huían del poder del más grande ejército del mundo. Los egipcios no vieron razón alguna para precipitarse tras el pueblo de Israel y asesinarlos. Por consiguiente, el ejército actuó ciega, precipitada e impensadamente. Ellos se encontraban muy cerca de Israel en su persecución, pero Dios protegió a aquellos que creyeron y confiaron en Él. El viento del este cesó y los dos muros de agua se cerraron, uno contra el otro, y atraparon en medio al enemigo, al perseguidor, ahogándolos a todos. El pueblo de Dios estaba protegido, completamente protegido por la mano de Dios. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 2, verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, del versículo número 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando la Biblia habla y dice: de cierto te digo, 2 ocasiones, esto significa que es un mensaje veraz, poderoso, en el cual podemos depositar aún nuestra propia vida. Dios cumplirá su palabra. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salmo 37, verso 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Isaías capítulo 12, el versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito sea el Dios del cielo, y bendito sea aquel que le ha creído y ha permanecido en la fe, en el camino de la verdad y de la justicia. Bendito aquel que ha recibido el mandamiento y se dispone a obedecerlo y a permanecer en él. Bendito sea aquellos que han permanecido, se han esforzado y no han cambiado ni fluctuado, y que verán el rostro de Dios al final de sus días. Dios es maravilloso, es extraordinario y nos ama entrañablemente. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde y te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y te guarde siempre en el hueco de su mano. A Él rendimos el honor y la gloria hoy. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén.